Vivir con sentido, un programa que te apapacha. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Adame y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Vivir con Sentido, un espacio de reflexión y de apapacho. Hoy vamos a platicar con la doctora Cuca Valero de ese tema que a todos nos toca, la culpa. Ella nos va a decir cómo identificarla y cómo no caer en ella. Estoy seguro que el programa de hoy nos va a ayudar a todos a crecer como seres humanos. Cada lunes nos acompañan Ana Paula Jiménez. Esta se me pone nerviosa siempre que la presento porque me hago bolas, ¿no? Me cambia el título, al rato voy a ser arquitecto o algo así. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Si pasa, se compone. Terapeuta en integración emocional. Hola, ¿qué Yo tal? nunca le he entendido lo que es la integración emocional. Hagamos un programa. Órale, ya está. ¿Te late? Ya Órale. está. Va. Y Luis Felipe Díaz Barriga, psicoanalista con toda la actitud. Con toda la actitud, como todos los lunes ya en este programazo, que hoy en especial es muy interesante. Pues fíjate, la culpa no es cualquier cosa. Sí, fíjate que muchísima gente tiende a cargarla, O echarla, o echarla. ¿no? Pues, Cuca, Muchas gracias. Gracias por la invitación. sí, no, pues muchas gracias a ti por venir, por el tiempo que nos dedicas, el traslado. Siempre Alberto, el de los controles, me está haciendo señas de que arrímate, no te emociones tanto. Pero pues cómo no me voy a emocionar con Cuca Valero, directora de la Casa Víctor Frank. Y fíjate que Ana Paula, que te sigue muchísimo, nos va a hablar un poquito más de tu trayectoria, ¿te parece? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, para todos los que no la conozcan, Cuca Valero es psicóloga clínica, es logoterapeuta, actualmente es directora del Centro de Estudios Casa Víctor Frank, además es conferencista y tallerista internacional y terapeuta. Bienvenida, Cuca, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Qué padre que me invitaron a este programa sobre la culpa, wow. Pero hicieron por ahí una promesa de que para que no la sientan, no, sí, que la sientan. De eso se ¿De trata, plano? claro. Sí, claro. Bueno, pero ¿por qué? A ver, ya desde que nacimos estamos condenados a ser culpables. Ya andamos cargando con el pecado original. ¿Por Bueno, qué? y los hombres menos, ¿no? Eva es la culpable de todo ese No, problema. pero siempre nos jalan a los hombres, ¿no? Yo Nunca no se estoy quedan de en su parte, acuerdo. ¿no? Reparten. Dice el dicho que igual peca el que mata la vaca que el que agarra la tiene pata, ¿no? Sí, en este caso fue la manzana. Es culpa de la manzana. Ahora sí que la culpa es de la víbora. Ándale, exacto. Todo empezó ahí. Todo empezó ahí. Bueno, a mí me parece que lo que es fundamental de entender es que la culpa viene porque estamos conscientes. Sí, ¿verdad? Exacto. Si no estuviéramos conscientes, no podríamos sentir culpa. Bendita inconsciencia. Ay, pero es que esos podríamos decirlo sobre los sociópatas, estas personas que matan, despellejan, secuestran y que no sienten nada de hacerlo. Ajá. No, la culpa tiene grandes posibilidades, no, tiene gran fuerza para llevarnos a otros caminos. Claro. Ahora, hay de culpas a culpas. Sí, lo que te iba a decir, ¿no? Digo, está bien tener conciencia de una culpita, pero hay veces que somos muy exigentes con nosotros mismos. Claro, sí, y ahí ya empieza a cambiar el nombre. ¿Verdad que sí? Sí, ya es una culpa muy neurótica. Ujú. Ya no es una culpa real. No. Entonces, ahí es donde está la gran diferencia. Entre la culpa real, la culpa neurótica y la otra es la culpa existencial. Fíjate que yo cuando era niño, me dijeron que me tenía que ir a confesar. Y pues yo sabía que tenía que irme a confesar, lo que no sabía era qué iba a confesar. Y le dije al padrecito, ¿no? Digo, yo no estoy en contra de irse a confesar, no. Simplemente es una anécdota. Y pues, Ave María Purísima, y dime tus pecados. Y pues yo me quedé, no sabía qué decir. Y él sí me dijo, dice, oye, es un asunto grave. ¿Cómo no sabes qué tienes que confesar? Si bajita la mano, eso yo ya lo percibí, ya lo interpreté, pues como que todos somos culpables, como que todos somos pecadores. Ajá. Sí, bueno, y habría que ver, ¿no? No porque quiera saber tu edad, Luis, pero depende de qué es lo que se estaba predicando en aquel momento. Pues mira, yo tenía en ese entonces 8 años, que fue cuando hice
la primera comunión y que no me arrepiento de haberla hecho, muy, muy contento, ¿no? Muy creyente y todo. Pero ya desde ese entonces, pues mi conciencia no existía en ese sentido. Claro. Entonces yo tenía que... Y nos juntábamos entre varios para irnos a confesar. Y yo no le decía al otro, ¿y tú qué le vas a decir? No, pues yo le voy a decir que esto y que el otro. China, a mí se me pasó esa. Y la apuntabas. Como claro. que tenías que llegar con un bagaje de... si no, no. Pero bueno, ya me estoy desviando. No, es que está bien, es lo que dice Cuca precisamente. O sea, hay una responsabilidad que viene atrás de la culpa. O sea, si no tuvieras esta responsabilidad, este dejo de chin, la regué, Claro. no sentirías culpa, pero para nada, ¿no? Sí, bueno, nosotros finalmente, desde nuestra teoría, ¿no? Desde la psicoterapia existencial, desde la logoterapia, es estar consciente, ¿no? Estar consciente de la vida, de mis actos, de la responsabilidad. Sí. Tú hace rato decías algo que decía Víctor Frankl en Palabras de Luis, ¿no? De cómo está bien, si estás haciendo el bien, recibir una paga por eso que tú haces. Ajá. Pero la clave está en cómo estoy consciente frente a esto que estoy haciendo. Ajá. ¿Cuántas veces hacemos cosas que no debemos y ni cuenta nos damos? Y eso, bueno, lo llaman pecado de omisión. Ujú. Sí, que No también estoy toca. consciente, pero a ver, ¿cuántas veces hacemos cosas para dañar a otros y sentimos que no pasó nada? Fíjate que ahí ese punto a mí se me hace súper interesante, ¿no? Y uniéndolo un poco a lo que decías, Luis. Una cosa es, por ejemplo, el pecado, que estrictamente pecar significa errar. Ajá. ¿No? Cuando los arqueros tiraban al tiro al blanco y no daban en el blanco, pecaban, erraban, No atinaban. no atinaban. Eso es pecar. O sea, pecar es errar, ¿no? Y una cosa es cometer un equívoco y otra cosa es hacer algo con la conciencia de voy a dañar a un tercero. Con la intención, claro. Sí. Mucha gente confunde el equívoco con culpa. Cuando el equívoco pues, es parte de La la humanidad. vida, de la humanidad. Y del todos éxito. nacemos con equívocos, todos nos equivocamos y todos pecamos desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que todos erramos. Pero hacer algo con la conciencia, como tú dices, Cuca, de que le voy a hacer daño a un tercero, ahí ya conlleva una culpa, pienso yo. Claro, sí, estoy de acuerdo contigo. Y fíjate, hay algo más que a mí me parece muy importante. No somos perfectos. Claro. Entonces, suponer que todo lo que hacemos lo hacemos bien es injusto con nosotros, porque somos seres humanos que tenemos una comprensión limitada de la vida. Entonces, yo actúo lo mejor que puedo, pero a veces la riego. Claro, me equivoco. Me equivoco. Y eso es parte Y a de- veces en esa equivocación, lo que sucede es que siento culpa. Cuando me doy cuenta qué te pasó a ti o qué pasó del otro lado, que yo no quise cometer esto. Y resultó que todo salió chueco y soy humano. Pero entonces esa es una culpa real. Hay algo que a mí me gusta mucho, un ejemplo que me divierte decir, ¿no? Uno de los pasos en Alcohólicos Anónimos es ve y trata de remediar aquello en lo que tú erraste cuando estabas intoxicado. Pero no vas a llegar a decirle al compadre, oiga compadre, qué pena porque su mujer y yo, ¿verdad? Porque Sale entonces peor. ya es un broncón, ¿no? Más Entonces, sufrimiento, sí, claro. más sufrimiento, ¿no? Pues eso te lo guardas y lo trabajas tú, ya sabes que lo que hiciste pues no estuvo bien, eso no debiste de haberlo hecho. Pero claro, intoxicado, alcohol, estabas drogas, consciente, no exactamente. estabas consciente. Entonces, ahí no erraste en el sentido de esta conciencia, pero sí en el sentido de que estabas alterado. Se supone que debemos de estar conscientes de lo que hacemos. Exacto. Pero en nuestra humanidad somos seres limitados, no tenemos todos los pelos de la burra en la mano. Lo que pasa es que yo Claro, pienso con que eso, las creencias también te llevan a la culpa directo, ¿no? Te vuelves a través de las emociones muy estricto contigo mismo, Claro, ¿no? pero fíjate, es una sutileza lo que está comentando Cuca, que a mí se me hace súper interesante, ¿no? Porque muchas veces hacen las cosas en donde tú erras o cosas que no debiste de haber hecho
y eso te da vergüenza, no culpa, y la gente lo confunde. Claro. Sí, y entonces aquí tendríamos que decir a nuestros radioescuchas que la vergüenza es cuando yo me siento que yo soy malo, que yo he errado, pero que es algo que me pertenece intrínseco a mí, Exacto. que yo soy mala. Y la diferencia con la culpa es yo actué mal. Sí. Exacto. Es diferente. Sí, yo soy mal papá, mal Claro. empleado. Eso es una vergüenza. Claro. Claro. Y en esa vergüenza se nos enseña mucho la vergüenza. ¿Verdad que sí? Sí, Y yo pienso que hay que dividir, o sea, una de las principales Claro. cosas que hay que hacer es aprender qué estamos sintiendo. ¿Esto que estoy sintiendo es vergüenza, es culpa Claro. o fue un equívoco? claro. O sea, son cosas distintas y hay que verificarlo bien. Porque la gente anda cargando supuestamente culpas falsas. Y son vergüenzas las que está cargando, no culpas. Sí. Sí. Pero entonces vamos a tener que hacer otro programa sobre De la vergüenza. Sí. Es muy extenso. Sí. Pero regresando a la culpa, a mí me parece que podemos regresar al hecho de qué estás sintiendo, porque Sí. las emociones nos están hablando de esta energía que nos mueve, emoción. Moción es movimiento, esta energía que me mueve porque estoy contactando con el mundo que me rodea, con lo otro que es distinto a mí. Entonces, ¿qué estoy sintiendo? ¿Mi cuerpo de qué me está hablando? Claro. Siento tristeza, siento angustia. ¿Qué siento con haber actuado de esta o de aquella manera? Y en el caso particular, por ejemplo, de personas que tienen un trabajo, no sé, soldados, policías, bueno, en el caso de los campos de concentración, los mismos nazis, etcétera, ellos, ¿qué pasa? Bueno, por un lado está la obediencia, ¿no? Está la obediencia. La supervivencia. La supervivencia. Ajá. Pero por otro lado está también esa conciencia. Yo recuerdo que en El hombre en busca de sentido, este famoso libro de Viktor Frankl, hay un relato a donde dos de los jóvenes húngaros que estaban en el campo de concentración, cuando ya entran los aliados al campo de concentración, esconden al jefe de ese campo de concentración y llegan con el director de ese grupo de la Cruz Roja y le dicen: se lo vamos a entregar, pero no queremos que lo lastimen, porque este hombre, con lo poquito que tenía, nos compraba medicamento, cuidaba a los prisioneros, trataba de darnos algo más de comer. Entonces, este es un buen hombre en un muy mal lugar. Ándale. Claro. Y fue hasta que recibieron la promesa de la Cruz Roja de que no le iba a pasar nada, que ellos lo entregaron, y a este hombre se le nombró el encargado de conseguir ropa para los prisioneros que quedaban ahí. Ahí de lo que decías, Luis, que eso es sensacional, es un detalle nada más, ¿no? Que efectivamente, no nada más sucede con los soldados, ¿no? A mí me interesa mucho que la gente sepa que sucede con los niños. Los niños obedecen a los padres. Claro. Y hay muchos niños que se sienten culpables por haber obedecido a los padres. Claro. Entonces hay que marcar ese detalle. El soldado es obediente, Ajá. ¿no? Claro. Es su trabajo. Su trabajo es ser obediente. El trabajo del niño también. Sí. Y entonces cargan con culpas por haber sido niños y por haber obedecido, por haber hecho su trabajo. Entonces hay que entender eso. Claro. Un buen ser humano, tal vez en un mal lugar. ¿Y ese puede Excelencia. considerar una culpa real? Sí. No, esa sería una culpa neurótica. Neurótica, Sentir culpa por haber obedecido. De verdad que sí. Claro. Pero hay situaciones a donde nos toca, pues, replantearnos la vida. Sí. Gracias de veras por el tiempo que nos dedican estando a un lado de la radio, ¿no? Claro que ahora se justifica más porque, pues, estando con Cuca Valero hablando de la culpa, pues se sentirían culpables si no. Saludos a Luneta, un beso. Ricardo Sánchez, un abrazo. Ánimo, ánimo. Le va la América. A Loli, Susana y David Cairo. Aquí dice, los felicitamos por sus enriquecedores comentarios. Muy buen programa. Gracias. Saludos a Yuli, beso. Saludos a Vania, beso. Y saludos a Pucheritos, imagínate Pucheritos. Mira, yo estoy picadísimo con esto de la culpa, porque entre otras cosas,
yo insisto como que nos volvemos muy estrictos con nosotros mismos, dadas las creencias, las normas sociales, las demandanzas, etcétera, ¿no? Entonces haces cosas que luego te sientes culpable y la gente te lo señala. O sí, o no. A mí, ¿sabes qué me impresiona? Que podemos estar en los extremos, o sintiéndonos muy culpables, o sin sentir nada de culpa. Uh-huh. Y este mundo, este momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Este siglo XXI te puede llevar o a un lado o a otro, porque podemos estar haciendo un montonal de cosas que no sintamos ningún tipo de culpa. ¿No? Es decir, hace rato hablábamos de los ninis. Ajá. Es decir, un nini es un vividor. Sí. Ni trabajo ni estudio. ¿Y cómo le haces para vivir? Porque ahorita Ana Paula decía, vivir intensamente. Sí, pero con tus propios recursos. Exacto, con tus herramientas. Con tus herramientas, exacto, en un techo que tú pagas, con una ropa que tú te compras, con un estar desarrollándote con lo que tienes que hacer, con lo que tienes que vivir. Pero a mí de repente me ha tocado ver, atender, observar que hay quienes están viviendo de sus padres ancianos o están pues viviendo del Estado, ¿no? Ahora, ¿cuánto paracaidista, no? Y sin culpa, sin culpa. Pero qué terror, ¿cómo que ya nos van a quitar ese dinerito que nos estaba entrando? Es que no podía ser que te lo estuvieras recibiendo. De no sé cuántos millones de pesos que se entregaron para la reconstrucción de los edificios caídos, ajá, creo que 2 personas regresaron el dinero diciendo, oiga, no, se equivocaron, uh-huh, este dinero no me corresponde a mí, dénselo a alguien que lo merezca, uh-huh, que lo necesite para la reconstrucción de su casa, uh-huh, o que pague renta, pero sin culpa alguna. Ay, me lo dieron, pues ya me tocó. Pues sí. Me saqué la lotería. Pero todo tiene un karma, tú lo sabes. Todo en esta vida tiene un karma. Y como dice Luis, la culpa, bueno, luego, fíjate, luego sentimos culpa y ni siquiera hicimos algo mal. Exacto. ¿Sí o no? Y ahí sí es la culpa neurótica. Ok, ajá. Sí, ni siquiera tuviste nada que ver, pero como el clásico que decía Luis Felipe, pena ajena. O sea, si tú la sientes, es tu pena. Y tu culpa, aunque no haya sido el evento en sí, causado por ti, y tienes culpa, ya es tu culpa y es tu responsabilidad sanarla, ¿no? Es tu emoción. Ahí hay un ejemplo que a mí se me ocurre mucho, ¿no? Las mamás que trabajamos. Exacto. Las mamás que trabajamos muchas veces nos sentimos culpables de no poder estar con nuestros hijos. Y miren que yo tengo a mi María aquí sentada enfrente, ¿no? Entonces, uh-huh, de repente... Sí, pero es atractivo traerla aquí. Ah, pues sí, ahora sí, ya sí, grande, ya entiende, a los 14 ya entiende, pero antes no entendía. A los 5, imagínate. Entonces, cuando no entendía, claro que queremos compensar de alguna manera. Ajá. Pero esa es culpa neurótica, claro, a donde... hay una calidad de vida que tú das gracias a tu trabajo. Ajá. Porque los chiquitos no alcanzan a ver que cuando tú entras al súper y que ellos dicen, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero, y tú lo vas metiendo al carrito y tal vez no era por lo que tú ibas al súper. Claro. Pero terminaste comprando por culpa. Sí, muchos le llaman por impulso. Uh-huh. Culpa, manipulación. Manipulación, te la estoy debiendo. Ajá. Y los chiquitos parece que huelen esas culpas neuróticas que dicen, ay, y también quiero esto y quiero lo otro y quiero que estés. Claro, huelen la culpa. Claro, como los perritos del miedo. Es que ellos, ahora sí que yo voy a abogar por el niño. Ellos se sienten queridos así. Claro. Piensan que si lo haces por culpa precisamente y lo detectan, es que me quiere realmente. Se siente mal por mí, se siente responsable de mí. Es responsable, ¿no? Ahí lo hace. Y entonces, Felipe, cuando vas en el metro, cuando vas en el transporte público y ves a la gente ahí como agarrada del tubo, prensada, así, pero ya vienen dormidos del cansancio, de la extenuación. ¿Qué pasaría si trabajáramos menos? Si pudiéramos trabajar menos y entregarnos de otra manera y que los chicos fueran entendiendo que no son los bienes materiales, que es este cuidado, que es el que estemos los papás presentes, que los tapemos en la noche, que les das un besito, ¿no? Que está, pues su lechita, si eso es lo que tú puedes darles, pues está bien, pero tener que hacer esto de llevarte hasta el extremo para poderles dar bienes
híjoles, y yo digo bienes materiales, pero tal vez bienes de consumo. ¿No? Esto, todo lo que nos anuncian, todo lo que nos venden, que tenemos que necesitar y no tenerlos nos genera culpa. Claro. Y es otra vez regresamos a la culpa neurótica. Claro, sí. A final de cuentas. Sí. Oye, ¿con qué más se asocia la culpa? Hay una culpa de la que yo no he hablado todavía, que es la culpa existencial. Ajá. Y esa para mí es la más perniciosa, porque es una culpa con la que me puedo morir y nadie enterarse. Ujú. Esa es la deuda que tengo conmigo misma, conmigo mismo. Y Está te fuerte, carcome, ¿no? sí, Sí, te carcome. Exacto. Es no haber hecho por mí lo que tendría que haber hecho. ¿Qué estoy necesitando yo hacer? Eso es por un lado, ¿no? Hacer por mí, darme. Y no me estoy refiriendo una vez más a comprarte un coche o meterte al Palacio de Hierro. No. Yo estoy hablando de qué te estás debiendo. Tal vez tú siempre quisiste aprender inglés y no te has dado el tiempo. Querías aprender a nadar y no te has dado esa oportunidad. Entonces, esa es una culpa que te vas debiendo. Claro. Esa es una. Pero hay otra. Dentro de las culpas, te voy a dar ejemplos de culpas existenciales, ¿no? Una puede ser estar en la pareja incorrecta. Tú sabes que es el lugar a donde no debes de estar. Te conoces, ya sabes que deberías de estar en otro lugar. Y no te atreves porque quieres conservar un estatus, porque quieres conservar la familia que tú piensas que es de casita, con perro. La de la televisión. La de la televisión, pero que no es. Que no, y tal no vez existe. tú tienes que atreverte a decir hasta aquí, ¿no? Y otra es lo que el mundo está esperando de mí, pero esta entra dentro de la culpa existencial. Cuando tú te das cuenta, porque estás consciente, de que debes actuar de una manera para el mundo. Entonces, ¿qué es aquello que tú le estás debiendo al mundo y que tú sabes que se lo puedes dar? Que dejaste de hacer. Sí, de hacer o de valientemente crear, porque también. O de decir también, sí, muchas veces. o de decir. Fíjate, Ana Paula, escuchándote, pienso yo que muchos profesionales anhelamos que el mundo sea distinto, pero pocos nos damos la oportunidad de hacer eventos gratuitos. Gracias. Y es que los eventos gratuitos enriquecen y le dan al mundo algo que si no lo hago yo, nadie lo va a poder hacer por mí. ¿Tenemos llamaditas? Sí, yo tengo una aquí. Mira, esta es para ti. Dice Julie, ex compañera del colegio. Felicito mucho a Luis por su excelente programa. Ya ves. ¿Qué tal? Gracias, beso. Tienen razón, Norma Muñoz. Siempre buscamos castigarnos. Somos nuestros propios verdugos. Sí. Sí, ¿verdad? No tenemos compasión con Pero nosotros. fíjate, Norma, la clave es entender que observar si realmente es culpa o es vergüenza, como bien decías, Luis Felipe, o qué es, porque tal vez, fíjate, podría venir hasta del miedo. Claro. Yo sé que quiero hacer otra cosa, pero me da tanto miedo, entonces mejor me siento culpable y ahí me resguardo, me parapeto atrás de esto. ¿Qué pasa, Norma, si te pones a observar que si es realmente culpa, si es una culpa neurótica, pues hay que trabajarla. Para eso andamos los terapeutas, sin importar nuestra creencia religiosa, ideología, nuestra escuela terapéutica. Pero la verdad es que tenemos que revisarla. Tenemos que revisar, ¿sí es real que siempre me siento culpable? ¿De dónde Fíjate viene? que Exacto. inclusive hay culpas, ahí me llama mucho la atención, yo lo hablo mucho con mis pacientes. Hay culpas, como tú estabas hablando en el segmento pasado, que para mí son culpas que vienen del deber ser. Cuando hay un deber ser y yo no quiero eso, y ese deber ser no va conmigo, yo me siento culpable. Y entonces es cuando estoy en la relación que no quiero, cuando estoy en el trabajo que no quiero, cuando estudio lo que no quiero, cuando vivo como no quiero, porque hay un deber ser.
y salirme de ese deber ser, hay una sensación en mí que me causa culpa. Pero entonces viene lo que tú decías, otro tipo de culpa, la culpa existencial, porque lo que yo realmente quiero hacer es otra cosa. Claro. Yo no quiero ser médico, yo quiero ser pintor, pero mi familia quiere que yo sea médico, ese es mi deber ser. ¿Y qué se lo impide? Sí. La obediencia, pero esta obediencia ciega, no hay un cuestionamientos al respecto. Hay una Exactamente. falta, desde mi punto de vista, yo creo que hay una falta, como tú decías al principio del programa, como de conciencia. Sí. Como que todavía no adquieres conciencia de quién eres tú. Yo pienso que todos debemos de preguntarnos cosas. ¿Qué quieres? ¿A dónde quiero ir? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué busco? ¿Qué me gusta? Y no tenerle miedo a ese tipo de cosas. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, de todo lo que has aprendido en tu vida, todos los valores que te han inculcado la familia, la escuela, la religión, tienes que cuestionar los que verdaderamente te hacen bien y los que no. Siempre tenemos un foquito rojo, ¿sí o no? De, esto no lo quiero hacer, esto no. Entonces, ¿de dónde viene? A lo mejor es porque tu papá quiere que seas doctor, entonces, no. Y evita la culpa. No voy a ser doctor. O sea, ¿desde dónde viene lo que te hace sufrir? ¿Desde dónde viene la culpa que sientes? Y trabajarlo. Como tú decías bien, si te sobrepasa, puedes acercarte a un terapeuta. Estamos entrenados y capacitados para poder guiar en estos caminos. Por supuesto. Y ayudarte a sacar esta culpa de ti, ¿no? Y ¿sabes? Esta idea de la saco y la desecho, a mí me parece que tenemos que tener cuidado. Sí, claro. Es decir, en la culpa hay muchísimo de mí. Entonces tenemos que rescatar lo que es mío, lo que me pertenece. ¿Qué es lo que me hizo obedecer? Claro. ¿Sería el amor? ¿Sería que amaba tanto a papá o a mamá que era mi manera de demostrarles mi agradecimiento, el que creía en ellos, el que los admiraba? ¿Qué es? Entonces, es muy importante trabajarlo. Yo creo que puedes comenzar por escribirte a ti misma, a ti mismo y decir, a ver, ¿cómo es esto? Yo estoy sintiendo culpa de, ¿sí realmente quiero hacerlo? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿O es rebeldía? Porque ¿cuántas veces actuamos por rebeldía? No Sí. porque realmente lo querramos. Somos desafiantes, ¿no? Sí. A cierta Sino por edad. convencimiento de que es lo mejor, sino, lo dices tú, entonces no. Ajá. Aunque vaya a perjudicarme a mí, tú, entonces no. ¿No? Y eso Claro. a la larga también te da culpa. O sea, Lucy Méndez de Coyoacán. Hiciste algo y te lo repiten a cada rato. Bueno, Uy. eso no quita la culpa, eso te la... Por un lado. Ahora, ¿qué pasa si de lo que te está hablando es de que tú en algún momento permitiste que fuera esto, que esto estuviera viniendo de fuera? A ver, donde voy es, ¿qué tanto te faltó ponerle límites a la Claro. gente? Es decir, mataste un perro, pero ahora eres mataperros, ¿no? Ya te determinan, ya te etiquetan. Y esto no es real. Todos podemos cambiar. Todos estamos cambiando todo el tiempo. Claro. Estamos en movimiento. Y fíjate que un detalle interesante de este comentario es que muchas veces, en el fondo, tú crees que tienen razón y por eso te molesto. Claro, Sí. por eso te enojas. Muchas veces la culpa la sacas a través del enojo y la réplica, y en realidad lo que te sientes es culpable. Sí, sí, te da coraje que te lo estén repitiendo, aunque tú estés consciente Pero de que como no. dice Cuca, también la manipulación es porque tú la permites, porque tú obtienes algo de ellos. O sea, es sí, porque a través de esto voy a sentir más amor de mis papás, de mis mamás, lo que sea. Es como una manipulación y como tú dices, hay que ser responsables. ¿Qué parte sí tienes tu responsabilidad y qué parte no es tuya? Y ese Ahora. es otro rollo, perdón. No. No, de que lo que dice Ana Paula también es muy cierto, o sea, de esta parte que te corresponde, porque muchas veces nosotros nos sentimos culpables o no nos gusta y no lo somos. O sea, hay que identificarlo. Simplemente hay una parte dentro de la neurosis, precisamente, en la que yo me pongo ese costal de que efectivamente es mi culpa, porque a mí me gusta quejarme, porque a mí me gusta sufrirlo, y entonces pues, la mejor manera es cargar culpas para poderlo hacer, ¿no? Sí. A ver, tengo una pregunta directa para la invitada, dice. Es de José Andrés Galaviz. Dice, ¿la culpa es una emoción o es un sentimiento? ¿Y en qué parte del cuerpo o del cerebro se siente la culpa? Uy, me encantaría porque la extirparíamos. Exactamente. Sí, ¿verdad? Sería divino. Pero a ver, fíjate, para nosotros la culpa es
una experiencia existencial ineludible. Tal vez te cae así como bomba. Nadie se escapa. Nadie se escapa de sentir culpa. ¿Por qué? Porque estamos conscientes. Cuando estás consciente, te das cuenta que has cometido un error. ¿Cómo nos llega la culpa? Bueno, te puede llegar como dolor de panza, te puede llegar como dolor de cabeza, te puede llegar... Hay quienes la pueden llevar hasta enfermedades mucho más graves, ¿no? Al autoabandono, la pueden llevar a tener accidentes, la pueden llevar... Es decir, cuando la culpa me está hablando de que he cometido un error. Te estoy hablando de la culpa real, no la neurótica. La neurótica es desmedida, ahora entro ahí, pero la culpa real es sí la regaste. Y tú sabes que la regaste. La regaste si lo que sea que haya sucedido, no lo hiciste bien. Y entonces, ¿cómo lo vas a remediar? Y esta te habla y te habla. Es como los niños cuando llegan el domingo en la noche y no han hecho la tarea ¿Y qué? Pues los ves de mal humor, los ves nerviosos, todos les pasa, están irritables. Y dices, es la tarea, tan fácil que es resolverlo. Sí. Pero están poniendo su conciencia en otro lado, en evadir. Lado. Sí, y piensan que porque lo evaden va a desaparecer. No, el cuerpo nos habla. Claro. Entonces, ahora, la culpa neurótica, a mí me parece que es desmedida y eso está mucho en la cabeza. Ya sea porque estoy obedeciendo estos mandatos que aprendí, pero realmente no los quiero y podríamos entrar ahí a hablar de culpa existencial, o porque así tiene que ser la sociedad. Y entonces yo me aguanto. El Señor me golpea, ¿no? ¿Cuántos casos recibimos y vemos de mujeres golpeadas, maltratadas, pero como yo estoy casada para toda la vida, me tengo que quedar ahí? Fíjate que Freud, la gran mayoría de los casos que trabajaba ahora sobre histeria, de esas histerias antiguas de que se paralizaba el brazo, la ceguera, todo ese tipo de cosas que sucedían. Claro. Obviamente el tratamiento no era basado en la culpa, pero hoy en día, hablando de esto, podemos decir que en todas podía haber este elemento, en todas había este elemento. Claro. Como en la manera en como Freud los abordaba, pues era por otro lado, pero finalmente era la culpa, se tocó y no debería de tocarse. La Biblia decía que no debería de tocarse y se tocó, le dio culpa y se le paralizó el brazo. Y así con cualquier mujer, y ese tipo ¿no? de cosas son las que trabajaban. Él lo relacionaba con la histeria, pero todas ellas están tocadas por la culpa. Fíjate que en los duelos también, inclusive, siempre hay culpa. Si se murió alguien, tú sientes mucha culpa. Él le hubiera dicho, le hubiera hecho lo mejor. Ajá, si yo hubiera sabido. Muchas son culpas neuróticas. Sí. Pero Claro, muchas son culpas absolutamente. neuróticas. Aquí hay otra cosa que he querido decir desde hace rato y se me va, ¿no? Pero es, date cuenta que la culpa que posiblemente estás sintiendo hoy, en esta culpa no estás tomando en cuenta tu momento en el que la viviste. Exacto. Es decir, ¿qué pasa si eras niña y entonces tú obedeciste o por pertenecer, los niños, los varoncitos sobre todo, ¿no? Por pertenecer, estaban azorrillando a uno de los compañeros y luego te sientes culpable. Bueno, entonces, date cuenta, no te salgas de ese momento preciso. Claro. Lleva al momento real de quién eras auténticamente en ese momento para que esto estuviera sucediendo. Me ¿no? encanta, porque eso nos lleva al perdón, o sea, perdónate porque hiciste lo que pudiste con lo que tenías, con las herramientas que tenías, la paz, el conocimiento, el dinero, lo que sea, hiciste lo que pudiste, entonces, pues, perdónate. Sí. Y Dalia Saucedo Cuca, ¿qué talleres hay ahorita o qué diplomados o qué cursos? Nos interesa mucho. Sí, bueno, te invito a que entres a la página. Estamos en Facebook como Casa Víctor Frankl, tenemos nuestra página Centro de Estudios Casa Víctor Frankl y te doy un número, nuestro WhatsApp 55 84 26 5364.
te lo repito, 55 84 26 5364. Y bueno, justamente ahorita estábamos platicando, el año pasado di una plática sobre la culpa y con mucho gusto la puedo volver a repetir. Esta es la culpa y cómo superarla, conocerla y superarla. Y esta sería una plática gratuita, entonces, pues si tú entras a las redes, si tú te conectas, ahí te van a informar. Tenemos diplomados, acabamos de empezar nuestros diplomados en logoterapia, que es la psicoterapia del sentido de la vida, y tenemos uno en tanatología, justamente para trabajar esas otras culpas que quedan cuando alguien se ha ido. Las pérdidas. También Ajá. las pérdidas, ¿no? Pero desde esto, ¿qué sentido ha tenido todo esto? Y también tenemos nuestra especialidad para formar logoterapeutas. Ujú. Dijiste de la conferencia gratuita, Sí. de la culpa, cómo superarla. ¿Nos tenemos que esperar a la conferencia o nos puedes adelantar algo ahorita? Un tip, un tip. Un tip. La primera es, tienes que checar si efectivamente eres responsable, porque la culpa y la responsabilidad, esta habilidad de responderle a mi vida, ¿realmente eras tan libre como para responderle a tu vida? Es decir, ¿sí? ¿O te llegó e hiciste lo que pudiste y respondiste como pudiste? Capaz que eso es todo lo que podías hacer en ese momento. Uh-huh. Ahora, si podrías haber actuado de una manera distinta y no lo hiciste, ¿qué vas a hacer? Claro. Uh-huh. Porque sigue ahí esa culpa te sigue hablando. ¿De qué manera te vas a transformar? Uh-huh. ¿Qué es lo que necesitas enfrentar, ver? Es decir, muchas veces es un trabajo con la valentía. Hay que ser valientes. Totalmente de acuerdo, totalmente. Entonces, bueno, no sé si nos sirve este tip, pero sí. Es un tip muy profundo, es una manera de vivir en la vida. Es decir, escuchándonos, viniendo a los talleres, a las conferencias, lo que vas a descubrir es con qué recursos cuentas para enfrentar la vida, porque en la vida, yo hace rato decía, es ineludible la culpa. Vamos a sentir culpa, porque no somos perfectos, vamos a actuar desde nuestras limitaciones. Entonces, chécate, ¿estabas limitada o qué te estaba haciendo falta? Claro, y es que la culpa tiene también su lado bueno, tiene su lado de luz y su lado de sombra como todo. El lado de la luz es darte cuenta que lo que hiciste causó un sufrimiento a alguien más y entonces si no puedes resarcir el daño pidiendo perdón o tal, perdonándote porque pues hiciste lo que pudiste, ¿no? Y tomarlo por el lado de la luz, ya entendí. Claro. ¿No? Ya entendí, no, es ok, ya entendí lo que causé, ya entendí lo que mi omisión o mi acto causó, ya entendí, y esa es una buena manera de liberar la culpa, actuar con relación a ello. Claro. Una de las cosas que a mí me gustan, lo que estás diciendo, eso me hace muy atinado, muy atinado. Yo digo, por ejemplo, cuando un niño nace y empieza a caminar, invariablemente se cae. No hay un niño que no se caiga para aprender a caminar. Claro. Messi se cayó. ¿No? Uh-huh. Una persona cuando empieza a escribir, invariablemente se equivoca. Los grandes poetas, invariablemente, cuando empezaron, se equivocaron. Y es una especie como de asumir que yo soy un ser humano y caigo en el equívoco para aprender, para crecer, para hacer las cosas. Y eso no tiene por qué caerme o por qué darme culpa. Necesito aprender de ello, ¿no? Que es como, claro. Entiendo lo que tú estás diciendo. Sí, y desde ese aprendizaje voy a poder actuar de una manera distinta. Me voy a respetar de una manera diferente y voy a poder entender dónde estoy parado en la vida. Uh-huh. Sí, a veces cometemos, dicen por ahí que somos los únicos animales que caemos dos veces en el mismo hoyo, ¿no? Uh-huh. No hemos aprendido del equívoco que tuvimos. O algo buscamos por el equívoco. Por supuesto. Algo nos interesa ahí. Entonces, pero a mí se me hace sumamente interesante. Patricia Alatorre. Está muy interesante su programa, muchas gracias, sobre la culpa. Mi hijo falleció hace 5 años en un robo en donde él salió a ayudarme. Híjole, pues aquí. Ay, qué terrible, Patricia, lo siento. Se me vienen a la mente 1000 culpas de sentirme culpable por su muerte. Claro. ¿Cómo puedo trabajar esto? Ay, Patricia, mira, la primera es, yo te invito a que te unas a nuestro diplomado de tanatología. Estamos trabajando desde muchísimos aspectos fundamentales para el trabajo con
con las pérdidas, ¿no? Desde el cuerpo. Ahorita el módulo que está es el trabajo con el propio cuerpo. ¿Cómo se anida ahí este sufrimiento, esta pérdida, este dolor? Ahora, Patricia, lo que te puedo decir, ¿cómo sería si hubiera sido al revés? Que la que hubieras muerto hubiera sido tú. ¿Cómo sería para este hijo tuyo? ¿Qué culpas tan terribles estaría viviendo este joven al tomar conciencia de que algo, eso que tú te culpas, voltea la visión? ¿Realmente sería, Patricia, sería justo con él que él estuviera viviendo esto con tanta culpa? A mí me parece que hay algo desmedido. Lo que está atrás de todo lo que estás viendo es la tristeza, el dolor, el amor de haber perdido a este hijo tuyo. Entonces, ven, te invito que trabajes ahí con nosotros. Eso te va a acompañar muchísimo. Claro. Muchas gracias, Cuca. Rosa Patricia Casanova, de la Benito Juárez. Cuando uno está aprendiendo cosas específicas sobre el arte y el maestro insiste e insiste y se siente uno culpable, ¿cómo se debe entender esto? Felicidades por el programa. Lo que decíamos, ¿no? Uno aprende, cae cada vez que uno aprende a caminar. Claro. Eso es parte del aprendizaje, ¿no? Ahora, el buen maestro no te va a hacer sentir culpable. Pues yo creo que el maestro insiste, pero no te insiste a ti. Él Claro, insiste. que insiste en la obra. Insiste Pues, en la obra. Tú eres ¿no? el que agarras que tú esa eres el que- culpa. Tú eres el que te engancha. Hay algo en él que se Exactamente, tú te siente culpable, enganchas. ¿no? Que se siente culpable. Sí. Tú te enganchas y tú agarras culpa, vergüenza, miedo, lo que sea. O ¿no? puede ser tu propio temor, que ahora lo Claro. estás llamando culpa, ¿no? Exactamente. Yo ¿no? creo que sí hay que aprender a vivir con el equívoco, ¿no? O sea, hay que aprender a Claro. vivir que somos seres humanos, que Siempre nos suceden vamos a cosas, que hay equivocar. incidentes, que hay accidentes, que nos equivocamos, que no somos perfectos, que la vida pasa Por supuesto. y que todo eso nos da una enseñanza. Pero, por ¿no? ejemplo, como decía la llamada anterior, también, ¿qué pudiste haber tú hecho con relación a tu hijo? Y perdónate, en realidad, ¿con qué herramientas contabas? Porque tenías miedo, porque había nervios, ¿qué pudiste haber hecho? Hiciste lo que pudiste en ese Claro. momento, no pudiste haber hecho otra cosa. Tal vez hoy lo harías diferente, pero en ese momento hiciste lo que pudiste. Entonces, Y yo diría, Ana Paula, cuidado con mantenerte ahí, Exacto. porque es injusto contigo. exacto, ¿Cómo le gustaría a tu hijo que vivieras? exacto. Pues yo creo que ya, desgraciadamente, el tiempo se nos adelantó todo. rápido. El tiempo lo único que sabe hacer es pasar, ¿eh? Cada día se me pasa pasando. Como que aquí Tiene pasa mucha más rápido, experiencia y ¿no? aquí se pasa. Bueno, mi nombre es Luz Adame y hoy aprendí que no es fácil decidir sintiendo culpa y menos vergüenza. Muchas gracias, Luis Felipe, muchas gracias, Ana Paula, muchas gracias, Cuca Valero. Ah, qué gusto, Si gracias. quieres dar alguna última Pues reflexión. yo los invito a que entren a nuestra página de Casa Víctor Frankl, que entren a nuestro Facebook, nuestro WhatsApp 5364 y bueno, qué gusto, muchas gracias, Luis. Gracias muchas a nuestro gracias. ingeniero Alberto Aguilar, a nuestro queridísimo productor, el Morrison. Buenas tardes. Tu presencia es la mejor parte del programa. Recuerda que tenemos un compromiso contigo la próxima semana. Vivir con sentido. Vivir con sentido. Un programa que te apapacha.